Santo continúe ministrando en cada corazón, en cada vida, Padre, y que sea tu palabra, Padre, como espada de dos filos, que penetre, Padre Santo, y corte nuestra alma y nuestro espíritu, y que nosotros podamos, Señor, alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Como ustedes saben, en este mes hemos estado hablando del proceso de la conversión. Y en el proceso de la conversión ya nosotros hemos hablado de que teníamos que reconocer, teníamos que creer y teníamos que tener agradecimiento. Fueron las tres partes que hemos hablado. Y en esta tarde vamos a hablar de la cuarta y última parte, que es tener compromiso. As you know, this month we've been talking about the process of conversion, and I have speaking that we need to recognize, we need to believe, and we need to be thankful. And today we're going to be talking about commitment. That's the last step in this process. We need to be committed. Y vamos a estar hablando del compromiso. Cuando nosotros hablamos de que teníamos que reconocer, hablábamos que teníamos que reconocer cuál era nuestra condición actual, en donde nosotros nos encontrábamos en ese momento. Y una vez nosotros reconociéramos cuál era nuestra condición actual, entonces íbamos a desarrollar la fe, creyendo en que solamente Jesucristo tenía la solución a nuestro problema. Y una de las cosas que hablamos en creer era reconocer que muchas veces, aunque queremos creer, nuestra fe nos falla y es necesario decirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad. La semana pasada estábamos hablando de ser agradecidos y hablamos de los 10 leprosos, de que como cuando los 10 leprosos fueron sanados, fueron limpios, solamente uno de los 10 regresó a dar gracias. Y muchas veces hablábamos de que nosotros muchas veces vivimos la vida y tomamos las cosas sin importancia y ni siquiera le damos gracias a Dios porque pudimos abrir nuestros ojos en ese día. In the process of recognizing what is your current condition, it is important that you know where you're standing and what is your actual condition. And when you recognize what is your condition, you're going to move to the next step, which is believing. Believing, having faith that only God can change your situation, that He can provide what you needed it. And when we talk about believing, one of the things that we need to recognize that sometimes, even though we want to believe, we don't believe. Then we need to ask God to help us in our unbelief. Then we went to the third stage, which was being thankful. And we talk about 10 lepers that they were healed, but only one of them returned to be thankful for what he received. And it is important that we are thankful for what we get, but a lot of times we take it for granted and we live like it's normal. That's what is supposed to happen. But you know what? You're grateful that each morning you can wake up and wake up alive. And today we're going to talk about the fourth step, with his commitment. Y en esta tarde vamos a hablar del compromiso. Es una palabra que todos nosotros conocemos y usamos en nuestro diario vivir. El hombre continuamente está usando compromiso, está haciendo compromiso. Compromiso es cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo. Ellos hacen un compromiso, hacen un pacto, hacen una promesa. Y esas son cosas que nosotros como seres humanos continuamente estamos haciendo. Promesas, pactos y compromisos. As humans, we are used and we're very familiar with the word commitment because that's something that we do on a daily basis. And commitment is when two people agree upon something, and it can be called commitment, it can be called a pact, it can be called a promise. But what it means is that they agree on something and they're going to go toward it. And that's what we're going to be talking today. Entonces, cuando nosotros hablamos de compromisos, vamos a hablar de algunos compromisos que nosotros como seres humanos desarrollamos en nuestro diario vivir. En nuestra familia nosotros desarrollamos compromisos y le decimos muchas veces a nuestros hijos: si tú te portas bien, esta va a ser tu recompensa. Y es algo que usamos familiarmente, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a salir en público y sabemos que tenemos algún hijo que es un poquito hyper. Venimos y le decimos: mira, si tú te portas bien hoy en la tienda, yo te voy a comprar un dulce, o te voy a comprar un juguetito, pero te tienes que portar bien, no te puedes estar corriendo por toda la tienda, porque si no, pierdes.
el dulce o pierdes el juguetito. Y hacemos promesas, hacemos pactos con nuestros hijos para que ellos se porten bien, sean obedientes, ¿verdad? A lot of times when we go to the store, we make a commitment with our kids. We make a pact. If you behave and you don't act out at the store, I will buy you a candy or a toy. But remember, you need to behave, because if you misbehave, you're going to lose the candy. And it's familiar hearing this. You're not behaving, you're going to lose your candy. We even remind them in the process, ¿verdad que sí? Muchas veces en el proceso llegamos a la tienda, el muchachito se pone un poquito hyper y ¿qué le decimos? Recuérdate que si no te portas bien vas a perder el dulce. Y el muchacho, no, mami, I don't want to lose my candy, I don't want to lose my candy, please. Entonces viene y se porta bien con el gatito, ¿verdad que sí? Entonces nosotros como los hombres estamos familiarizados en hacer pactos. Cuando nos casamos, cuando decidimos enamorarnos y buscamos a una mujer y decimos que esa es la mujer de nuestros sueños, nosotros hacemos pactos, ¿verdad que sí? Y le decimos, mira, tú vas a ser la única reina de mi vida, tú eres la única para mí, yo voy a vivir dedicado para ti. Y le prometemos casa y castillo. Eso olvídate, eso le prometemos todo lo que está en nuestro alcance. Aún cosas que nosotros no podemos hacer, hay personas que le prometen que le bajan hasta la luna. Y ni siquiera son astronautas, pero ellos lo bajan en la luna si pueden. Y son cosas que nosotros hacemos en nuestro pacto. Cuando llegamos al matrimonio, no solamente son el pacto que nosotros le habíamos dicho a la persona, sino que ahora venimos y lo hacemos público, delante de una nube de testigos, y le decimos a esa persona, yo te prometo defenderte, protegerte, cuidarte, estar contigo en el bien y en el mal. Y hacemos pactos. When we make pacts with our girlfriends, when we have a girlfriend, we promise them a lot of things. I promise I'm going to be the best man you ever knew. I promise to protect you. I promise to bring the moon to you if I can. Época that they're not astronaut, they're going to bring you the moon. So I don't know how that's going to happen. Maybe they're going to take a picture of it. Alright? But the thing is that they will promise you anything that they can promise, believing that that's how special you are for them. And then they get to marriage, and now not only are making you promise, they're going to make a commitment in front of a witness. And they're going to tell them that they're going to be with you in the good and the bad, the health and the sickness. Doesn't matter what, even if you're skinny or you're fat, they will be with you. That's not going to change their love. And that is a commitment. Y muchas veces los compromisos que se hacen se deben cumplir al pie de la letra. Porque el Señor dice en su palabra, mejor es que el hombre sea su sí, su no, a que el hombre jure y no cumplas. No jures y no cumplas. Mejor que tú sí sea sí, tú no sea no. Pero si tú decides hacer un pacto, tú te estás metiendo en un contrato muy serio. Y el Señor ha sido nuestro ejemplo de lo que es pacto, porque el Señor ha hecho pacto con nosotros, ha hecho pacto con su pueblo, y tarde o temprano ese pacto se cumple, porque el Señor cumple su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple con lo que Él dice. When God make a pact, you can put it down in stone that He's going to come through with it. Doesn't matter when, but He's true to His word. Because He's no man to lie and not a son of man to repent. So He will do what He promised to do. Entonces nosotros aprendiendo del mejor de los mejores, cuando nosotros entramos con pactos con Dios, y yo sé que todos en un tiempo u otro le hemos hecho alguna promesa al Señor, ¿verdad que sí? Cuando estamos enfermos, especialmente cuando estamos en una situación difícil, en aprieto, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta, yo te voy a servir hasta el fin de mis días. Y hacemos pactos, hacemos promesas. No es algo de tomar ligeramente. Usted está haciendo un compromiso delante de Dios. Oh, gracias. Está haciendo un compromiso. We make pact, and when we make pact with God, when we make a commitment with God, we need to understand that it's a serious thing, and we all do. Many of us, when we are in a difficult situation, when we are sick or when we are tight, what do we say? God, I promise you that if you take me out of this situation, I will serve you the rest of my life with no condition. I will not miss a service. I will be there 8 days a week, even though there's 7. I will create an 8th day, but I will be there. You will be my own. But what happened? God come through with His part of the commitment. And all of a sudden you just thought that when you say 8 days was literally 8 days.
and you just show up to church the first 8 days and you forget about God. Dios viene con su compromiso y lo cumple, te saca del aprieto, te saca de la enfermedad, y cuando viene a tú cumplir la parte de tu compromiso, entonces te conviertes técnico y dices, yo le dije al Señor que iba a estar 8 días. Literalmente cumples 8 días y después te olvidas de Dios. Te olvidas de Él hasta que vuelvas a tener una nueva situación. Y entonces te recuerdas de que Dios te sacó de la primera. Y entonces venimos a hacer pactos. Nosotros estamos familiarizados con los pactos. You forget about God till you have a new need, a new situation. Then you remember that God took you out of the first one. So now you come back to Him and you want to create a new commitment, a new pact. Qué lindo es esto, ¿verdad? Sabemos que con el ser humano, una vez tú te dañas tu crédito, o dañas, una vez le embrollaste a alguien, no vayas a pedirle prestado, porque no te va a prestar, no te va a ayudar. Sin embargo, con Dios lo tomamos a la ligera. Le fallamos y esperamos que Él continúe siendo fiel. En eso nos aprendemos la palabra, ¿verdad? En eso aplicamos lo que aprendemos cuando el Señor dice, aunque tú me seas infiel, yo seguiré siendo fiel. Y usamos la palabra a nuestra conveniencia. Pero querido hermano, hacer un pacto es algo serio, comprometerte es algo serio. A lot of times, you know that when you are in society and you break a commitment, especially let's say that you borrow some money, you didn't pay that money back, well, the next time that you need money, you know they're not going to lend you money. Because you already messed them up once. They're not going to do it again. But with God, we continue coming. Oh, maybe He forgot that I owe Him money. Maybe He forgot that I didn't came through with the last commitment. And you ask God for another favor. And in that sense, we use the word of God literally when He says, you know, even though we are unfaithful to Him, He continues faithful to us. And then you use the word to convenience. Oh, I know God's going to provide me. And we take advantage of His love and His mercy. Y qué triste es que entonces abusamos de su amor y misericordia. Pero querido hermano, cuando estamos hablando de este compromiso que le estoy hablando del hombre, y le hablé en el matrimonio, le hablé con sus amistades, con su familia, es algo que también vemos el compromiso cuando entramos en un negocio, en un contrato de empleo. Cuando nosotros vamos a buscar empleo, lo primero que nos dicen es, estas son las reglas y regulaciones de esta compañía. Tú vas a trabajar este horario. Si tú llegas tarde, se te quita puntuación. Tantas veces que llegue tarde, se te suspende. Tantas veces más que llegue tarde, pierdes el empleo. Tú tienes que, cualquier día personal que tú vayas a solicitar, tienes que ponerlo por escrito y esperar que se te apruebe, ponerlo de antemano. Si no se te aprueba, lamentablemente tienes que aparecer el trabajo. Y son cosas que en el negocio de trabajo nosotros no tenemos problemas con eso. Te dicen que vas a trabajar de 9 a 5, así sea. Yo haré arreglos para estar aquí de 9 a 5. Te dicen que tienes que trabajar un sábado sí, un sábado no. Aunque no te gusta la idea, tú estás en el trabajo un sábado sí, un sábado no, porque esa es la condición para mantenerse en empleo. Te mandan en el trabajo a que vayas y persigas un entrenamiento en alguna área específica, tú no lo cuestionas, tú vas y te entrenas. Porque es condición de mi trabajo. When you're seeking employment and they give you their regulations and their rules and what they're expecting from you, and they're telling you this is the schedule you want to work, you don't complain about it. They're telling you want to work 9 to 5, 9 to 5. I will make it work. They're telling you need to work every other Saturday, that's fine. I will make it work. They're telling you that if you're late, you're going to get probably lost some points, and if you continue being late, you're going to be suspended, probably you're going to be let go of your employment, and you are aware of that, and you are willing to live with those conditions. They might even send you for training, and you might probably don't think that you need it, but you know that it's part of their employment, so you will comply with it. Some employers today, they might send you to take a CPR class. You might not be happy going to take a CPR class, but that's what they're asking me to do. That's what I will do. Why? Because it's part of my employment. Si el trabajo te manda a coger un entrenamiento de CPR y de primeros auxilios, que no estés conforme con la idea, tú no lo tomas porque es parte de tu trabajo. Llevas trabajando 2 meses, tu empleado te dice que te va a cambiar el horario, no estás contento con la idea, pero como no quieres perder tu trabajo, tú negocias tu contrato.
para mantener tu trabajo. Your employer decided 2 weeks or 2 months after you've been employed to change your schedule. They're not happy with the idea, but you are willing to renegotiate. Why? Because you want that employment. Entonces nosotros no tenemos problemas teniendo contratos, compromisos ni pactos con el hombre. Pero entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros lo traemos ahora al ámbito espiritual? Y estamos hablando ahora de tener un pacto, un compromiso con Dios. ¿Cambia el juego? No debería. Pacto es pacto. Promesa es promesa. No debería cambiar. Pero que mucho cambia, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia y hacemos pactos con Dios, hacemos pactos de un solo way, de un solo camino. Hacemos pactos para que Él dé. Pero nosotros estamos dispuestos a dar. It's easy to talk about commitment among humans, among others. But when it comes to the spiritual sin and it comes with God, it's a different ballgame, yeah? It should not be, but it is. With humans, we know what to expect, and we know that if we break that path, we're going to lose. But with God, we don't take it seriously. We think it's just a one-way path. He's giving, He's giving, He's giving, and I don't need to give nothing in exchange. Mire, querido hermano, nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros vamos a hacer un pacto con Dios, es algo serio, porque si el pacto entre hombres es serio, el pacto que se hace con Dios es aún más serio. Y tenemos que tener cuidado con nosotros romper nuestros pactos, porque hay consecuencias. Y vamos a hablar algunos ejemplos de personas que vieron las consecuencias de romper sus pactos y personas que vieron el beneficio de cumplir el pacto. Uno de ellos fue Adán. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? ¿Dios hizo algún pacto con Adán? Dios puso a Adán en el paraíso y le dijo a Adán: de todo árbol y de todo fruto tú puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Es un pacto. Te estoy diciendo, todo esto es tuyo, indefinitivamente. Pero el día que tú desobedezcas a las instrucciones que yo te estoy dando en este pacto, la cual es que el día que tú toques del árbol de la ciencia del bien y del mal y comieres de él, de ciertamente en ese día tú morirás. Pero la consecuencia a romper un pacto. Y nosotros sabemos la historia de Adán. No vamos a entrar en detalles, pero sabemos que Adán rompió el pacto y sabemos que por culpa de ese pacto ser roto, entró la muerte a todos los hombres. When we talk about the pacts and the pact with God, with pacts of God should be more serious than a pact with men. We're going to talk a little about some men that they break pacts and the consequences that it brought to them. And one of the examples that I'm talking about is Adam. God told Adam, you can eat of all trees and of all fruits, everything is allowed to you, except, and that was the pact. That was the commitment that they agreed upon. You can enjoy everything except the tree of knowledge. And as we know, Adam broke that pact, and he consumed the forbidden fruit. And because of that, death came into us. Because he disobeyed, that was the consequence. Pero entonces, ¿quién más ha desobedecido? ¿Quién más ha obedecido? Vamos a hablar por los dos hermanos, ¿verdad? En Génesis 12, nosotros vemos el llamado de un hombre. Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, que él lo iba a llevar a la tierra prometida. Y vimos como Abraham obedeció. Y Abraham tomó su familia y salió de su tierra, de su parentela, y Dios le llevó a la tierra prometida. Pero los beneficios de nosotros cumplir con nuestro compromiso. Pero hay veces que nosotros creemos que podemos alterar un contrato. Todos nosotros yo me recuerdo que muchas personas les gusta renegotiate, ¿verdad? Y le dicen al Señor,
Sí, Señor, yo te prometí que iba a la iglesia todos los días, pero ay, Señor, yo necesito un día de descanso. Yo creo que en vez de ir todos los días, yo voy a ir más que 2 días a la semana. Empezamos a renegociar nuestros contratos. O empezamos a tomar y añadir cosas que no debíamos porque estamos cambiando el contrato original. Y en ese ejemplo que yo le di a ustedes de Abraham, Abraham salió de su tierra y de su parentela, pero Abraham alteró el contrato. Abraham se llevó a alguien con él que no estaba supuesto de llevarse. Abraham se llevó a Lot. Lot no estaba en el contrato original. Dios no le había dicho a Adán, by the way, sal de tu tierra y de tu parentela, pero te voy a dar opción de que te lleve a uno de tus parientes. Él estaba supuesto de salir de su tierra y de su parentela, pero se llevó a Lot. Y ese acto de romper el contrato en ese beso trajo consecuencias. Porque el que ve la historia de Abraham sabe que más luego hubo consecuencias por culpa de Lot. Empezaron a haber discordia entre los hombres de Abraham y los hombres de Lot, al punto que tuvieron que llegar a un momento en que Abraham le dijo, tú sabes que esto no está trabajando. Vamos a tener que separarnos. Tú por un lado y yo por el otro, y yo te voy a permitir a que tú cojas primero. Si tú coges irte para el norte, yo voy para el sur. Si tú coges el este, yo voy para el oeste. Pues coges. Eso no era necesario si se hubieran mantenido el contrato original y él hubiera salido de su tierra y de su parentela. Si ustedes ven cómo cuando nosotros cumplimos con contrato, a veces los alteramos. I give you the example of Adam, and now I'm giving you the example of Abraham, chapter 12 of Genesis. God called Abraham and told him that he needed to get out of his land and his family, and God going to show him the promised land. And he made a commitment with Abraham that he was going to take him to the promised land. And Abraham listened to God, and he did as God told him. But as we know, a lot of times when we make a commitment, we try to renegotiate our commitments. Oh God, I promise you're going to go to church every day. Then all of a sudden we want to go back to the drawing board and we told God, you know, I need some personal days for myself. So do you mind instead of me going every day, I just go 2 days a week? And I can't give you as much in 2 days and I can give you the whole week. And we renegotiate, but negotiating sometimes brings consequences. And Abraham listened to what God told him, but he renegotiated the contract because Abraham did as God told him, but he took with him Lot. He took it with him. And we saw the consequences later on. Later on, there been trouble among them. And there will start being argument between the men of Abraham and the men of Lot, to the point that Abraham had to tell Lot, you know what, this is not working. So we're going to need to separate. So I'm going to give you first pick. If you go north, I go south. If you go east, I go west. But we need to separate. And we know the story, yeah? I'm not going to talk about the whole story because then you're going to be here forever. Okay? But let's move on. I'm talking about the Old Testament. Oh, that is Old Testament. That's past tense. Why don't you bring somebody from the New Testament? All right, let's talk about the New Testament. We have John the Baptist. John the Baptist was chosen to prepare the way for the Messiah. And John the Baptist took that commitment seriously. And he did his job to the last of his life. He gave his life for what he believed. And he prepared the path. Vamos a hablar aquí del Nuevo Testamento. Tenemos a Juan el Bautista, que fue escogido para preparar el camino para el Mesías. Y Juan el Bautista preparó el camino. Era una voz en el desierto que clamaba. Era una voz en el desierto que estaba diciendo que el que venía. Y vimos cómo él preparó el camino hasta los últimos de sus días. Dio su vida preparando el camino para el Mesías. Y vimos cómo eso se hizo realidad. Pero no terminó ahí. Vamos a entrar al personaje más importante en la palabra, al personaje más importante en nuestras vidas. Jesucristo. Jesucristo y su compromiso. Compromiso que se originó allá arriba. ¿Ok? Cuando estaban buscando quién tomará el lugar de pagar la deuda de todas estas personas. Necesitamos un voluntario. Jesucristo dijo, heme aquí. Yo voy a pagar el precio por ellos. Y Jesucristo decidió bajar y tomar tu lugar y el mío. Padeció como hombre, sufrió como hombre, y a cierta edad
en donde fue tentado y probado. Y en ese lugar él podía haber fallado. Pero tú sabes cuál era la motivación grande en Jesucristo. La motivación grande en Jesucristo era usted y era yo. Porque mientras él estaba siendo tentado, él se recordó cuál era el pacto que había hecho. Yo voy a pagar el precio por Jesús. Yo voy a pagar el precio por Jesús. Yo voy a pagar el precio por Jordi. Yo voy a pagar el precio por Junior. Y en este momento yo no puedo fallar a esta tentación porque yo tengo un compromiso que es más grande que yo. Y no terminó ahí, nosotros vimos todo lo que él pasó al punto que llegó ya al final y ya le estaba anunciando que llegaba su muerte. Y yo me imagino a Jesús orando allá en el monte y decía: Señor, tú sabes que mi carne es débil, tú sabes lo doloroso que va a ser el sufrimiento que tengo que pasar, por lo cual él dijo: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Y en ese momento en que él decía: pasa de mí esta copa, en su frente pasó Isaías, en su frente pasó la pastora, en su frente pasaste tú, en su frente pasé yo, y dijo: pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque se recordó que tenía un compromiso y él tenía que llegar a la cruz. We're talking about the most important person in the Bible. The most important person today would be Jesus. And Jesus, he was developing heaven, all right? They make a meeting in heaven and they says, you know what, we're having a problem with humans. They are all going to hell. Because we give them a choice for them to save themselves and they fail at it. So they don't have no hope. We need somebody that is willing to replace them, take their place.